yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hicieron el día de hoy, desde que se levantaron hasta que vinieron acá? Me van a contar una serie de cosas que ya forman parte del pasado de ustedes, porque ya ocurrió. Bueno, esa es su historia. Si yo me pongo a escribir todo eso, hoy puedo decirle que es la historia de estos cursos que están aquí escuchándome. La historia de los alumnos de esta escuela. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, y de lo que vamos a hablar un poquito es de la historia en general. Vieron que todos los años a ustedes le vienen con los planes de vacunas que se tienen que aplicar, por esto, por aquello. Sí. Bueno, las vacunas surgen como una respuesta de la ciencia médica frente a las enfermedades. Cuando hay enfermedades, la ciencia médica estudia eso y encuentra una solución. Y esa solución no son las vacunas para prevenir enfermedades. La historia es una ciencia también. No es una ciencia exacta, es una ciencia social. Por eso ustedes van a tener una materia que se llama Ciencias Sociales, y ahí se habla de historia. Y es una ciencia que estudia el pasado del hombre para tratar de explicarme por qué ocurrieron esas cosas y por qué de esa manera. ¿Y qué influencia tiene en eso que ocurrió con mi vida? Eso es la historia. Y la historia no es algo que no se altera, que lo mismo que le dicen a ustedes se lo dijeron a sus padres y se lo dijeron a sus abuelos, no. Porque la historia hace descubrimientos. Así como la ciencia médica encuentra una vacuna para las enfermedades, la historia encuentra cosas enterradas, encuentran documentos que estaban ocultos, encuentran edificios, construcciones, se investiga y se descubren nuevas cosas. Entonces la historia no es siempre la misma. Ustedes dirán, sí, pero los historiadores a veces discuten o pelean entre ellos. Yo les puedo decir algo. La historia verdadera es la historia que se puede demostrar. Yo podría venir hoy acá a decirles que vine en un plato volador y que me dejó ahí en la esquina y me vine caminando. Ahora bien, si hay alguno de ustedes que me dice, ¿cómo demuestro eso? ¿Qué pruebas tengo? Yo les tengo que decir que ninguna. Entonces, lo que le acabo de decir no es una historia, es una leyenda, un mito, una fábula, un cuento. La historia es verdaderamente la que se puede comprobar. Aclarado esto, les quiero contar un poco sobre la historia de San Nicolás. Porque siempre se nos ha dicho que San Nicolás fue una ciudad fundada por Rafael de Aguiar y Juana Paulina Ugarmi el 14 de abril de 1748. Pero recientes investigaciones demostraron de que verdaderamente esta ciudad nunca fue fundada. Y nunca fue fundada porque para fundar una ciudad uno no podía andar alegremente por la vida caminando y encontraba un campo y decir voy a fundar un pueblo. Había que realizar una serie de trámites, había que pedir permiso para fundar una ciudad. Había que solicitar una autorización. Había que hacer toda una serie de trámites. ¿Vieron esos trámites que a veces ustedes tienen que ir a acompañar a su mamá, a su papá al centro? Bueno, para hacer una ciudad había que hacer muchos más trámites. Y eso Rafael de Aguiar nunca lo hizo. Pero sí hizo algo muy importante. Comenzó a construir una capilla, porque la gente que vivía en este lugar, la gente que vivía en este lugar, si quería indicarle a ustedes que lo visitaran, no sabía cómo decirle, porque era todo campo. Acá cerca hay un arroyo, que es el arroyo del medio, es el límite entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Pero después allá está el arroyo Somisa, y después mucho más allá está el arroyo de la Hermana. Toda esta región se llamaba el Pago de los Arroyos. El Pago de los Arroyos, así se llamaba. Y había casitas con gente. Por ejemplo, hubo un censo 4 años antes de la supuesta fundación por parte de Aguiar que estableció que había 948 personas viviendo entre el arroyo del medio y el arroyo de las Hermanas. Así que miren ustedes que ya había gente viviendo en este lugar. Pero la gente era difícil de encontrar. Si ustedes querían visitar a un amigo, no había una forma de llegar hasta ese lugar. Entonces la gente que decía, yo vivo cerca de un ombú, yo vivo cerca del arroyo,
yo vivo, usaba como referencia las cosas naturales. Pero Aguiar viene con su esposa a vivir en este lugar y ya había familia. Y comienza a construir una capilla. ¿Saben lo que es una capilla? Sí. Muy bien, una iglesia un poquito más chiquita. Entonces empieza a construir una capilla y cuando la termina, busca a un sacerdote, a un cura, y le pregunta a qué santo podían invocar para que proteja esta capilla y para que proteja la comunidad. Entonces, el cura le aconsejó que sea San Nicolás de Bari, ese es el nombre del santo. Entonces la gente comenzó a decir de que era vecina de San Nicolás, de la capilla de San Nicolás de Bari, en el Pago de los Arroyos. Pero fíjense qué largo que de explicar. Ustedes invitan a un amigo y le dicen, sí, vení a visitarme, ¿dónde vivís? Y yo soy vecina de la capilla de San Nicolás de Bari en el Pago de los Arroyos. Están media hora explicándole. Así que miren cómo es esta cuestión. Ustedes permítanme que tome esto más que nada por la garganta porque vengo un poco mal. Bueno, la cuestión es que al estar la capilla, la gente comenzó a decir que era vecina de la capilla de San Nicolás de Bari en el Pago de los Arroyos. Pero pasa el tiempo y generalmente la gente por viva, por cómoda, por piola, le empezó a cortar el nombre. Entonces empezó a decir, vivo en San Nicolás de los Arroyos. Y ahí quedó el nombre de San Nicolás de los Arroyos. Y Aguiar, este hombre, termina de construir su capilla en 1755 y muere 3 años después, en 1758. Y en su testamento, él deja la iglesia, la casita que había construido para el cura y una parcela que era el cementerio, lo deja en donación para la iglesia. Y fíjense qué cosa, ¿no? Dejó una parcela para cementerio. Y dejó una parcela para cementerio porque no había cementerio. Y si no había cementerio, ¿qué hacían con los muertos? ¿Ustedes quemarían a sus familiares? Lo enterraban en sus casas, en el fondo de su casa, ¿verdad? Claro. ¿Saben qué hacían? Los enterraban en el fondo de sus casas. Así que miren si en el patio de ustedes no había alguien. Pero no se hagan problema que en esa época, por esta zona no vivía nadie. Pero así se actuaba. Si no había cementerio, ¿a dónde lo iban a llevar? Los enterraban en el patio de su casa, en el fondo. Y entonces, de esa manera, Aguiar crea el primer cementerio de San Nicolás. Y miren qué cosa. El primer cementerio de San Nicolás estaba ubicado donde hacen la educación física los chicos del Colegio Nacional. ¿Vieron que andan correteando por ahí? Bueno, debajo está el cementerio. En el inicio de Calle Mitre estaba el cementerio. Y en la parte del edificio de tribunales estaba el cementerio. Todo ese lugar estaba el cementerio, la casa del sacerdote que cuidaba la iglesia y la capilla de Rafael de Aguiar. Y en torno a eso comenzaron a poblarse y la gente comenzó a construir su casa porque yo les dije que Rafael de Aguiar muere 3 años después de terminar la capilla, en 1758. Al año siguiente muere su esposa. 1759, un año después muere su esposa. Y entonces su esposa en el testamento, que había escrito antes de morir, ella se declara vecina de la viceparroquia de San Nicolás de Bari en el Pago de los Arroyos. No dice vecina del pueblo que fundó mi esposo, porque la esposa sabía que su esposo no había fundado ningún pueblo. Porque si llegaba a fundar San Nicolás, Rafael de Aguiar tenía que donar tierras para que se establezca la comandancia militar, donar tierras para que se establezca el municipio, trazar calles, donar tierras para una plaza. Es decir, le iban a sacar a su familia la herencia que iban a recibir cuando ellos murieran, a sus hijos. Por eso Rafael de Aguiar no fundó San Nicolás. San Nicolás se conformó naturalmente en torno a esa capilla, a ese cementerio y a esa iglesia. Y así se fue formando la ciudad de San Nicolás. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la historia argentina? Muchísimo, porque parte de la historia argentina se escribió acá, en San Nicolás.
Pasa el tiempo, los hijos comienzan a vender sus tierras. Y llegamos al 25 de mayo, lo que hemos conmemorado el día sábado. 25 gobernaron en estas tierras. ¿Quién era el que gobernaba aquí antes de la revolución? Los españoles. Los españoles, porque los españoles habían conquistado América. Y el virrey, era una persona que gobernaba en Buenos Aires en nombre del rey de España. Pero al virrey lo sacan. Y lo saca un grupo de patriotas que armó la Revolución de Mayo. El creador de la bandera nacional. ¿Quién fue? Belgrano. Muy bien. Belgrano integró la primera junta de gobierno. ¿Y saben qué hizo este buen hombre Belgrano? Se ponen a discutir en la primera junta y dicen, tenemos que llevar el mensaje de la revolución al resto de las provincias, porque la Revolución de Mayo fue en Buenos Aires, el resto del país ni se enteró. No había WhatsApp, no había celular, no había teléfono, no había telégrafo. Las noticias se mandaban con una paloma mensajera o con un chasqui o un cartero que a caballo corría y llevaba las noticias. Era la forma más rápida. Entonces había que llevar ese mensaje revolucionario al resto de las provincias. Y le dicen, Belgrano, ¿usted no se animaría a armar un ejército y llevar este mensaje a las provincias? Y Belgrano, que era un patriota, Belgrano sabía que había que expandir estas ideas de la revolución al resto de los pueblos del interior. Y dijo que sí. Y armó un ejército. Y se dirigió a San Nicolás. ¿Por qué? Porque San Nicolás era una ciudad que está en el paso entre el interior y Buenos Aires. Y vino por un camino que era el antiguo camino real, o el camino de las postas, que no es el camino ahora que ustedes usan para ir a Buenos Aires. Vieron que se van a la ruta 9 y le pegan derecho. Bueno, antes no era así. Se venía por el medio del campo. Y ese camino pasaba por donde está la zona de Conesa y Erestano. Y Belgrano, en el mes de septiembre de 1810, apenas unos meses después del 25 de mayo, viene a San Nicolás, ingresa con su ejército en San Nicolás. Y acá se lo recibe con mucha alegría porque era un representante del nuevo gobierno. Y muchos jóvenes de 16, 17 y 18 años se sumaron al ejército de Belgrano, ingresaron al ejército de Belgrano para poder llevar el mensaje de la revolución al resto de los pueblos del interior del país. Así que vemos que San Nicolás está tomando parte en la Revolución de Mayo. No sabíamos eso. Septiembre de 1810. Sí. Cuando Belgrano llegó a San Nicolás, todavía teóricamente, bueno, ya no la había fundado, no tenía calle, no tenía plaza. ¿Y cuándo se hizo ciudad? ¿Cuándo se fundó como ciudad? Bueno, nos vamos a adelantar en el tiempo. Ya llego, ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Cuando llega Belgrano, San Nicolás era una ciudad, que no era una ciudad, era un pueblo, un caserío. Había casas esparcidas, y algunas en torno a una plaza que era un baldío. Y estaba el cementerio que había creado Aguiar, y estaba la capilla. Y en torno a esa plaza estaban las autoridades, como en todas las plazas de este país. Una de las características de la colonización española es que si ustedes quieren saber dónde están las autoridades de una ciudad, tienen que ir a la plaza principal de cada ciudad. Y en torno a la misma se van a encontrar con la municipalidad, con el juzgado, con la comisaría, con el museo, está todo ahí. Bueno, septiembre de 1810, Belgrano viene acá. Los nicoleños se suman al ejército y parten rumbo a esa guerra. ¿Contra quiénes fue a pelear Belgrano? Contra los ingleses. No, ya lo habíamos vencido los ingleses. Contra los españoles. Y los españoles, miren qué cosa. Los españoles no querían que nosotros tuviéramos un gobierno propio. No querían que nosotros fuéramos independientes. ¿Qué hicieron? Armaron una flota de varios buques y lo enviaron a navegar el río Paraná. En Buenos Aires, y esto es muy importante porque nos toca cerca, en Buenos Aires se dan cuenta de que venía una flota que le llaman realistas porque adherían al rey, una flota realista por el río Paraná. Entonces le encargan a una persona, a Juan Bautista Sopardo, de que repare una flota. Y a Sopardo le dice, pero no tenemos tradición marítima, no tenemos marineros. No importa, hay que hacer frente al avance español. Entonces empezaron a reclutar gauchos, personas que nunca habían subido a un barco, para participar de una flota que enfrentara y que frenara a los españoles. Y así se produce
Pocos meses después de la llegada a Belgrano, el 2 de marzo de 1811, frente a las costas del Batallón, el primer combate naval argentino. Si ustedes hoy buscan en un manual de historia dónde aparece la ciudad de San Nicolás, dónde la ubica la ciudad de San Nicolás, el primer hecho que la hace aparecer en la historia argentina es este. 2 de marzo de 1811, primer combate naval. Hoy, ustedes van al centro y van al inicio de calle Pellegrini y se van a encontrar con un monumento enorme que mide 16 metros. Y en el interior de ese monumento hay un cofre con las cenizas, con los restos de ese comandante militar, que fue Juan Bautista Sopardo, que en inferioridad, con muchos menos recursos, porque no tenía marineros, porque no tenía buenos buques, porque no tenía tantos cañones, enfrentó a los españoles. Los españoles le ganaron, lo vencieron en esa batalla. ¿Y qué hicieron los españoles? Como consecuencia de eso, meses después desembarcan en San Nicolás, en el año 1812. Con los cañones de sus buques comienzan a destruir varios edificios. Las tropas de españolas avanzan en las calles de San Nicolás, se meten en las casas y comienza el robo, el saqueo. Y van a la iglesia y matan al sacerdote que estaba a cargo de la iglesia. Esto ocurrió en el año 1812 en San Nicolás. Así que miren cómo nosotros estamos sufriendo las consecuencias de haber adherido a la Revolución de Mayo. En Buenos Aires se dan cuenta de que San Nicolás había sido saqueada, se informan, y llaman a un militar que hacía pocos meses que estaba ahí, que se llamaba José de San Martín. ¿Escucharon hablar de San Martín? Sí. Bueno, San Martín hacía poquitos meses que había llegado acá. Y le piden que por favor armara un escuadrón para enfrentar a los españoles. Y San Martín crea el regimiento de granaderos a caballo. Y se pone en marcha por el mismo camino que había venido Belgrano. Se pone en marcha y llega a ese camino que está entre Conesa y el Éscano. Entonces le ordena a 2 de sus soldados que se vistan de gauchos y vengan a San Nicolás y traten de recabar información acerca de los buques españoles. ¿Por qué los hizo vestir de civil? Para que la población de San Nicolás no se enterara de que había efectivos militares, patriotas cerca, para que los espías españoles no se enteraran de que estábamos preparando una defensa de toda la costa del río Paraná. Los espías divisan los buques y van y le dicen, coronel, porque San Martín por ese momento entonces no era general. Le dicen, coronel, los buques españoles vienen por el río Paraná. Como San Martín sabía que ya habían saqueado y robado en San Nicolás, sabía que no lo iban a hacer de nuevo porque no había nada, ya se lo habían llevado todo, y que iban a buscar otra ciudad cerca. Entonces San Martín, con su regimiento de granaderos a caballo, se apura y llega y se esconde detrás de un convento, el convento de San Lorenzo. Y a la mañana siguiente, el 3 de febrero de 1813, se produce el combate de San Lorenzo, donde San Martín vence a esos españoles que venían robando, saqueando y matando en todas las ciudades argentinas en la costa de Paraná. Así que miren cómo hemos tenido participación. Y ahí comienza entonces después la Guerra de la Independencia. ¿Y qué ocurre el 9 de julio de 1816? ¿Qué ocurrió un 9 de julio? En Tucumán. ¿Qué festejamos el 9 de julio? ¿Sí? Vamos. El Día de la Independencia. El 9 de julio. Bueno, 9 de julio de 1816 se declara la independencia. El Congreso reunido en Tucumán, el Congreso con gente de todas las provincias, declara la independencia. Y les voy a contar algo que si a lo mejor no lo saben. Ese mismo Congreso que declaró la independencia, recordó que había una ciudad que era San Nicolás. Recordó que había una ciudad que había participado con sus jóvenes en el ejército de San Martín, de Belgrano. Recordó que era una ciudad que había sido saqueada por los españoles después de que había colaborado para enfrentar a los españoles en el combate naval.
recordó que San Nicolás había hecho mucho sacrificio. Y entonces, el 23 de noviembre de 1819, declaran ciudad a San Nicolás de los Garrotes. Ahora, el 23 de noviembre, nosotros vamos a cumplir, chicos, 200 años como ciudad. 200 años como ciudad, 2 siglos como ciudad. Así que miren, si nosotros no lo hemos tenido, no tenemos historia. Y San Nicolás comenzó a quedarse en el paso entre el interior y Buenos Aires. Y por acá pasaron todos los ejércitos que pelearon entre unitarios y federales. Hasta que hubo un hombre, que se llamó Justo José de Urquiza, que decide enfrentar al gobernador Juan Manuel de Rosas. Pero le quiero contar algo antes. Este señor Rosas, cuando viene a San Nicolás, él era el gobernador de esta provincia, y llega y dice: ¡qué horror! Ustedes, los nicoleños, tienen el cementerio en pleno centro. Porque era la verdad. Uno llegaba al centro de San Nicolás, imaginen ustedes, van al centro de San Nicolás y ahí en el lugar del Colegio Nacional está el cementerio. Entonces dice: no puede ser por cuestiones de salubridad que ustedes tengan un cementerio en pleno centro. Y él firma un decreto por el cual se tiene que trasladar el cementerio a una zona denominada Los Altos Verdes, que es el barrio Alto Verde. Y ahí, en 1835, se inaugura el nuevo cementerio, se sacan las lápidas. Muchos de los cuerpos que estaban sepultados en el cementerio viejo quedaron ahí. No se los pudo sacar, porque verdaderamente no había nada que sacar. Llevaban años ya sepultados, se habían desintegrado. Entonces, se crea el cementerio nuevo. Ahora volvamos a este hombre, Urquiza. Urquiza se levanta contra el gobernador de Buenos Aires, Rosas, y convoca a todos los gobernadores a una reunión en San Nicolás. Y vienen los gobernadores de todas las provincias a San Nicolás y se ponen a hablar, a discutir, a organizarse, a llegar a una forma de organización. Y estos gobernadores firman un documento que se llama el Acuerdo de San Nicolás. San Nicolás tiene un lugar en el centro que es la Casa del Acuerdo, un edificio blanco de rejas verdes, muy lindo. Bueno, esa es la Casa del Acuerdo. Ahí estuvieron los gobernadores de todas las provincias. Y es el segundo hecho en importancia que hace aparecer a esta ciudad en las páginas de la historia argentina. Cualquier manual de historia lo nombra nuevamente a San Nicolás como la ciudad del acuerdo. Pero evidentemente no todos estaban contentos con esto. La provincia de Buenos Aires no estaba contento, porque significaba otorgarle a Urquiza los mismos derechos y poderes que tenía el anterior gobernador, que era Juan Manuel de Rosas. Pero no obstante eso, los gobernadores van a sus provincias, mandan diputados después a Santa Fe, y el 1 de mayo de 1853 se celebra la Constitución Nacional, que es como una especie de reglamento que nos ponemos entre todos, que debemos cumplir. Bueno, esa es la Constitución, como una especie de reglamento que rige en un país. Y eso se efectuó acá en San Nicolás, cuando se pusieron de acuerdo los gobernadores en que había que dictar esa Constitución. Así que San Nicolás tiene una importancia tremenda en la organización de un nuevo país que va a ser la República Argentina. Bueno, Buenos Aires después se separa, jura la Constitución y ahí aparece en 1854, cuando se jura la Constitución, el hecho de tener que darle nombres a las calles y números a las casas, y ahí aparece el trazado de 9 manzanas, que había intentado tenerlas en 1827, pero no alcanzó a desarrollarse, no tenían nombre las calles ni número las casas, pero a partir de 1854 ya tiene 9 manzanas de frente. Y San Nicolás estuvo presente en esto. Y San Nicolás estuvo firmando el acuerdo. Así que miren, chicos, qué importancia. Yo podría seguir contándoles y diciendo que esta zona era una zona de quintas, de viñedos, porque la economía de la Argentina se basó en esa etapa, en ser proveedor de materias primas, de frutos, de la agricultura. Y el primer puerto de San Nicolás, para que ustedes se den idea, ¿vieron la Plaza de los Inmigrantes? La Plaza de los Inmigrantes, ahí cerca del muelle. Bueno, ese era el primer puerto de San Nicolás. Por una calle que se llama Guardia Nacional, subieron los soldados de San Nicolás que fueron a la guerra del Paraguay. El primer batallón argentino que
que pisó tierra paraguaya fue el batallón de San Nicolás, que también esto también lo distingue a San Nicolás. Bueno, y San Nicolás era una ciudad de quintas, hasta que llegó ya en el siglo XX el proceso de industrialización, y ahí las quintas comenzaron a lotearse para que la gente que venía a construir esa fábrica tuviera donde vivir, y así surgieron los barrios. Y ahí vinieron las familias a vivir, y en la familia había chicos, y los chicos tenían que ir a la escuela y comenzaron a construirse la escuela. Y así estamos viendo cómo llegamos a la actualidad, donde San Nicolás sigue siendo un lugar que se generan cosas. El hecho más importante del siglo XX, algunos dicen que después de Somisa, porque San Nicolás fue conocida como la ciudad del acero, después fue la ciudad del acuerdo, después fue la ciudad del acero por Somisa, y el último fenómeno de masas que traía gente de todo el país fue el fenómeno mariano. Entonces es la ciudad de María. Pero ahora hay otra cosa. Hay otra cosa que está cambiando todo. En San Nicolás se está haciendo la Expo Agro. Se están haciendo carreras de automovilismo, carreras de moto. Si yo sumo la cantidad de gente que va a esos eventos, es muchísima más que el fenómeno mariano. Entonces, ¿cómo va a ser conocida San Nicolás en el futuro? Si esto continúa. Ya ni siquiera va a ser la ciudad de María. Va a ser la ciudad del derecho, va a ser la ciudad del deporte. Más si a esto le sumamos el estadio único. Es decir, hay cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor que nosotros, por lo cotidiano, por lo diario, por los problemas que tenemos, no nos damos cuenta, pero que transforman la historia y que a los ojos de los historiadores van a hacer estudiar esta etapa de una manera distinta. Vamos a las preguntitas. ¿Tienen algunas preguntitas ustedes? Acá se queda haciendo una pregunta. Sí. Capaz que lo dijo y yo no lo escuché porque llegué después. Vos dijiste que el 23 de noviembre es donde se funda San Nicolás, pero por lo que tenemos entendido todos, uno recuerda el 14 de abril. ¿De dónde sale el 14 de abril? Ah, bueno. El 23 de noviembre. No, pero está bien porque después. El 23 de noviembre es la declaración oficial de San Nicolás como ciudad. Pero te voy a decir algo que lo saben muy pocas personas. No sabemos, los historiadores, que somos tres en San Nicolás, no sabemos dónde está la fecha 14 de abril. Es una vergüenza. ¿Por qué seguimos recordándolo todo? Ahora te cuento cómo surgió esto. En 1890 hubo un jovencito de 17 años que estaba haciendo una tarea para la escuela. Es lo que usualmente se llama monografía. Le pidieron que hiciera una monografía. Él hizo una monografía llamada Historia de San Nicolás de los Arroyos. Como no hubo otros trabajos, se declaró ganador a esa monografía. Él, en esa monografía, ¿qué hizo para escribir eso? Él se puso a buscar el diario viejo. Entonces descubre un diario de 1865, donde había un artículo escrito por un agrimensor. El agrimensor fue una persona contratada por los descendientes de Rafael de Aguilar para medir y para lotear. Entonces, este agrimensor hizo un plano donde decía San Nicolás de los Arroyos, fundada por Rafael de Aguilar el 14 de abril del 1748, para reivindicar y justificar los derechos de los descendientes sobre esa tierra, porque había gente que había vivido acá 150 años y nunca había pagado ni alquiler ni nada, se habían apropiado de la tierra que eran de Juana Paulina Ugarte, verdaderamente. Juana Paulina Ugarte recibe las tierras en dote de casamiento, porque generalmente acá, en América, cuando las mujeres se casaban, los padres le daban a sus hijas una riqueza en tierras o en dinero, porque generalmente quedaban viudas muy jóvenes y después no iban a tener sustento. Entonces Juana Paulina Ugarte recibe en dote de casamiento estas tierras. Comienza a beber con Aguilar, Aguilar muere, después muere ella, los hijos comienzan a vender la tierra y entran en el conflicto con los que ya estaban viviendo acá.